Bueno, hola a todos. Mi nombre es Julio Salinas, soy integrante de la Cátedra de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Eh, Esta nueva modalidad de charla o clase a distancia, motivada por este tema por todos ustedes conocidos de la pandemia de coronavirus, tiene como objetivo introducirlos a ustedes y que conozcan de la mejor forma posible cómo avanzamos para implementar algo que en su momento nos pareció y nos sigue pareciendo muy importante, que es la implementación del programa de atención integrada del paciente crítico y posible donante, y que tiene que ver con la detección temprana de potenciales donantes para mejorar las estadísticas de donación que actualmente tiene nuestro país. Bueno, un poco de cifras para ir introduciéndonos en el tema. Los datos de la población argentina que siguen, a pesar de que este slide es 2016-17, siguen vigentes. Casi 44 millones de habitantes y alrededor de 330.000 muertes por año. Lo que conocemos como índice de autosuficiencia es que el 0,5% de las muertes son donantes, eh, y se mide en 100 trasplantes por millón de habitantes o personas. En la Argentina, el tema de donación y trasplante está expresado en ese gráfico que ustedes ven en color azul y color ladrillo, en el cual las columnas en azul representan el ideal en esta cifra de autosuficiencia, y las columnas en color ladrillo representan la cifra real actual. En el primer caso vemos que el total de donantes ideal sería 1.645 y la cifra real son 515. En la segunda columna vemos que la cifra ideal de total de trasplante sería 4.388 y la real es de 1.687. Y por último vemos que en trasplantes por millón de personas la cifra ideal sería 100 y el número real es 38. O sea, estos números hablan por sí solos de cuán por debajo estamos de las cifras que se consideran ideales. En este slide nos vamos a centrar específicamente en la figura del recurso humano llamado coordinador médico de trasplante. El coordinador médico de trasplante es una figura esencial en el proceso de donación-trasplante, sin el cual realmente los procesos estos de donación y trasplante en las distintas áreas, regiones o países no se pueden dar de manera eficiente y adecuada para cumplir los objetivos. Ustedes fíjense que en la provincia de Buenos Aires, con 307.000 kilómetros cuadrados, más de 15 millones de habitantes, 77 hospitales públicos provinciales y 272 hospitales públicos municipales, teníamos en el año 2017 8 coordinadores médicos de trasplantes. Nos referimos al año 2017 porque fue el año concretamente que estuvimos en la gestión en el Cucaiba y realmente hicimos hincapié en esta realidad para poder modificarla. Y comparen este gráfico de la izquierda con el de la derecha, que es el gráfico que muestra España, con 500.000 kilómetros cuadrados, 46 millones y medio de habitantes, y la cifra de coordinadores médicos que tienen, 400. O sea, estas cifras me eximen a mí de mayores comentarios, y es evidente la diferencia y la importancia que desde la salud le otorgan en España a la figura del coordinador médico de trasplante. Valga decir que España, por supuesto, es el país que está a la cabeza en procesos de donación y trasplante en el mundo. El coordinador médico de trasplante interviene activamente en lo que se llama detección e identificación del donante en muerte encefálica. Estas tasas teóricas que figuran acá es lo que permite a cada unidad sanitaria, a cada hospital, conocer cuál es la potencialidad real que tiene para
este proceso de donación y trasplante y conocer la realidad, porque no hay posibilidades de modificar ninguna realidad si uno no conoce cuál es esa realidad. Para eso existen estas tasas teóricas que dicen que aproximadamente tendría que haber una cantidad de 50 donantes por millón de habitantes por año, que tendría que haber entre 1 y 1,5 donantes cada 100 muertes hospitalarias, 2,5 donantes cada 100 camas de hospital por año, 6 donantes cada 100 muertes en unidades de cuidados intensivos o 50 donantes cada 100 camas de unidades de cuidados intensivos por año. La conversión debería ser mayor al 50% de las muertes encefálicas en donantes. Estas tasas teóricas están en directa relación y son dependientes del tipo y recursos del hospital de que hablemos. Y cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos físicos, por eso hablamos del recurso humano, y ese recurso humano que se destaca en este proceso, además de los otros que por supuesto intervienen, es lo que estamos hablando hoy, que es el coordinador médico de trasplante. Y esta es simplemente la realidad que nos golpea actualmente. Son cifras del 18, pero igual siguen absolutamente vigentes. Alrededor de 800 pacientes murieron en el año 2018 esperando un trasplante. Entonces, esta cifra de 800 muertes es la cifra que a la gente que trabaja en la temática de donación-trasplante la golpea, le hace poner el mayor esfuerzo para que esta realidad se pueda revertir. Y este gráfico que vemos acá muestra una realidad que ya no es la realidad argentina, sino que es la realidad de un país teóricamente avanzado en salud pública, aunque bueno, a la luz de los acontecimientos actuales de esta pandemia, esto seguramente va a ser revisado de forma importante. Pero en fin, abocándonos al tema actual, estas son las cifras de Estados Unidos, en las cuales dicen ellos mismos, la falta de órganos continúa y cada año el número de personas en lista de espera sigue siendo mucho mayor que el número de donantes y trasplantes, lo cual crece lentamente. Fíjense ustedes que acá en el color bordó está la cantidad de pacientes en lista de espera, waiting list. En el color azul está la cantidad de trasplantes realizados a través del tiempo y en el color verde está la cantidad de donantes. Fíjense cómo la cantidad de donantes y la cantidad de trasplantes tienen una curva, como se usa decir ahora, amesetada, horizontal, y cómo el gráfico que expresa las listas de espera tiene una curva que va aumentando, también como se usa decir ahora, exponencialmente. Esta asimetría entre las dos curvas es la que produce este problema, que vamos a repetir a través de muchas de las veces que hablemos. Sin donantes no hay trasplantes. Bueno, en este slide estamos viendo cifras del 14 de abril de 2022 del INCUCAE, donde se hace visible esta problemática que estamos exponiendo. Si bien la cifra esta de 368 es parcial, porque estamos en 2022, las cifras de donantes por millón de habitantes del año 2021 fueron 13,7 por millón de habitantes y de 2020 9,7 por millón de habitantes. Muy, muy lejos de lo que realmente necesitamos. Y si bien hay que tener en cuenta que el año 2020 y 2021 fue altamente impactado por el tema de la pandemia, la problemática se sigue manteniendo. Metiéndonos ya en los procesos de donación-trasplante, acá está expresado gráficamente cómo se da este proceso
que se inicia con la detección del donante, que está marcada con ese cuadrado porque es donde nos vamos a enfocar en esta charla. Una vez detectado el donante, empieza el proceso de mantenimiento del mismo hasta que se diagnostica la muerte encefálica, se completan todos los pasos correspondientes, la entrevista familiar sobre todo, y empiezan a ponerse en marcha los factores locales y organizativos que terminan con la extracción de ese órgano donado, si la voluntad familiar fue positiva, obviamente, y con esta extracción del órgano donado se activa el proceso de trasplante. Bueno, y esto es lo que hoy mencionamos, esto que sin donantes no hay órganos y sin órganos no hay trasplante, que es una realidad evidente, que ha sido tratada y difundida por el TPM, que es el Transplant Procurement Management de Barcelona, que se ocupa de estas cosas, entre otras cosas, da cursos superiores para donación y trasplante de órganos y tejidos. Son programas educativos que tienen como objetivo la transferencia de conocimientos científicos y técnicos para desarrollar las competencias profesionales necesarias para la obtención de órganos y tejidos para trasplantes. Estos cursos son encuentros técnicos científicos y humanos para aprender dinámicamente y ponerse al día en todos los aspectos relacionados con la donación y el trasplante de órganos y tejidos en España, Europa y en el resto del mundo. Nosotros acá en la Argentina, a través de la gestión del doctor Raimondi, fundamentalmente, ya hemos realizado varios de estos cursos, pero los resultados todavía no son los esperados. Bueno, otro gráfico con las realidades que expresamos, este es 2015-2016, pero más o menos las columnas siguen estables. Abajo están los países, encabezados por España, obviamente, al año 2016 y a la actualidad, con una cifra que en ese entonces estaba en 43.4 y que al año 2020 se está acercando casi ya al 50%. Bueno, y después los demás países, y marcado con una flecha ahí en azul, el lugar que ocupa Argentina en este concierto de naciones que hacen todos estos procesos basados en los tres modelos teóricos que hay: el modelo español, el modelo europeo y el modelo estadounidense, ¿no? Y cómo funciona cada uno, que no es motivo de esta charla, pero que, bueno, que están expresados a través de esta información internacional. Esta es la evolución de trasplantes de órganos, donantes reales y lista de espera, eh, donde vemos en color ladrillo la cantidad de trasplantes de órganos, en verde la cantidad de donantes reales y la línea azul los pacientes en lista de espera. Vemos este gran distanciamiento, este amesetamiento de esta curva que no evoluciona hacia cifras que nosotros pretendemos, pero que es la realidad, una vez más, para que ustedes la conozcan. Estas son las cifras al año 2015 y falta la actualización de estos últimos 3 o 4 años, pero no hay cambio significativo como para tener que variar. Este gráfico muestra el proceso completo con todos los actores que intervienen en este proceso, en verde y como elemento central y objetivo la sociedad que se relaciona bidireccionalmente con los organismos regionales, con el INCUCAE, con los equipos de trasplante, por supuesto, y cómo es el proceso que arranca con lo que dijimos, la identificación, ahí en rojo, donde creemos que está fallando, la identificación del potencial donante, la selección del mismo, el diagnóstico de muerte, la autorización familiar, el mantenimiento del órgano, la extracción o ablación del mismo y la utilización de estos para el trasplante y de nuevo esto a la sociedad.
Este círculo dinámico que debe funcionar fluidamente en su punto de inicio, por eso está ahí en rojo en la identificación, está trabado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver de qué manera podemos destrabarlo. Fue este trabajo publicado por los españoles del grupo colaborativo ONT-SEMES que fue el puntapié, el inicio que dio origen a este tema de poner énfasis en la incorporación de más equipos y gente dedicada, no solamente en lo intrahospitalario, sino en lo extrahospitalario, a optimizar la identificación del potencial donante. Nosotros, por suerte, personalmente tuve la suerte de poder concurrir al Hospital Clínic de Barcelona, donde ellos tienen muy aceitado este proceso, y ver in situ cómo hicieron ellos para optimizar y mejorar todos estos procesos. Con este antecedente, a través del INCUCAI y el CUCAI, en la gestión donde estuvimos nosotros, se propuso iniciar el llamado Programa Nacional de Atención Integrada del Paciente Crítico y Potencial o Posible Donante, donde ustedes ven ahí en el gráfico que no solamente está incluido el centro asistencial u hospitalario, sino el sector que hasta ese momento no estaba incluido, que es el sistema extra hospitalario. Este slide que utilizamos en la SAPUE, que es la Sociedad Argentina de Patología de Urgencia y Emergentología, en los cursos para la formación de emergentólogos y para otorgamiento del título de especialista en emergentología, del cual tuve la suerte de ser director varios años, siempre mostrábamos este gráfico para que tomáramos conciencia de las primeras 5 causas de muerte según grupos de edad. Y como ustedes ven ahí en azul con la flechita, lo que antes se denominaba accidentes y que después cambiamos ese nombre porque entendemos que accidente implica que algo no puede ser prevenido o previsible, y creemos que los accidentes sí pueden ser prevenidos, y por eso cambiamos el nombre y no tratamos de no utilizar, aunque es casi imposible erradicar, la palabra accidente y utilizar la palabra lesiones no intencionales. En el grupo de 5 a 44 años, que son los 4 de arriba a la izquierda, ven que la causa más frecuente son las lesiones no intencionales, seguidas después en los grupos etarios como segunda causa los tumores, y también llegando hasta los 45 a 60 años, los tumores y los problemas cardiovasculares. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque bueno, tenemos un grupo etario que lamentablemente por lesiones no intencionales fallece, y que es un grupo cuya potencialidad de donación es muy alta y está claramente subutilizado en nuestro país. Y cuando digo subutilizado lo digo en el mejor de los términos. O sea, un paciente que fallece por lesiones no intencionales en tránsito es un paciente potencial donante que debe ser identificado y cuyos órganos pueden salvar vidas. Por eso hacemos hincapié en que ustedes conozcan estas causas de muerte. Este gráfico muestra crudamente lo que les comentábamos en el slide anterior, esta cifra escalofriante de 1,25 millones de personas muertas y 50 millones que sufren traumatismos no mortales por lesiones no intencionales, es realmente asombrosa. Y lo otro que queremos poner también en el gráfico de abajo es cómo distintos países han logrado a través de los años, en este cuadro azul que se ve abajo, el porcentaje de disminución de muertes entre 1990 y 2014. La Argentina, por supuesto, en el último término, esta variación de disminución es del 0%. O sea, no estamos haciendo nada claramente sobre esto. Pero también les quería poner como referencia
el anteúltimo, España, que fíjense cómo desde el 90 al 2014 logra una disminución del porcentaje de muertes en esa fecha del 81%. Y si estamos diciendo que estos pacientes fallecidos son los potenciales donantes, uno tendría que decir, bueno, en España, al haber caído casi o más, no casi, del 80% estas muertes por lesiones no intencionales, seguramente las cifras de donación cayeron en la misma proporción. Pues no, no solo cayeron, sino que aumentaron las cifras de donación. ¿Qué quiere decir esto? Que España se adaptó rápidamente a esta realidad y desarrolló otros mecanismos que en el curso de esta cursada ustedes van a conocer seguramente, para poder no solo mantener, sino incrementar la cantidad de donaciones año a año. Así que la disminución de las lesiones no intencionales por tránsito, de las muertes, perdón, no intencionales por tránsito, no es una causa para que bajen las donaciones. Sí, lo que decimos es que en países como el nuestro, en cuales esa variación se mantiene y es del 0%, entonces estamos subutilizando o estamos no detectando cuáles de estas personas fallecidas pueden y deberían ser potenciales donantes. A eso nos referimos. Como entre paréntesis, debido a esta pandemia mundial que nos afecta, se ha dado una paradoja, que es que las cifras actuales en estos últimos mes y pico, dadas por el gobierno, ha habido obviamente por la importantísima reducción en la circulación de vehículos, una dramática caída de esta curva de lesiones no intencionales en tránsito. Pero esto sabemos que obedece a una causa muy objetiva, que no se va a prolongar demasiado en el tiempo, así que la realidad es esta que vemos en este slide. Otro slide para simplemente reforzar lo que ya vimos y ver cómo este es un problema que realmente no se ha avanzado tampoco en una solución y que sigue habiendo una cantidad impresionante de fallecidos por este tipo de inconvenientes, de lesiones no intencionales en tránsito, y como corolario que tampoco estamos haciendo mucho para poder, digamos, utilizar y explorar las vías para que estas personas que lamentablemente fallecen en estas circunstancias se transformen en potenciales donantes. Visto esto, entonces podemos afirmar que hay una pérdida de donantes por no detección, a lo cual llamamos fuga, es una no detección, fuga de donantes. Ante esto es necesario cambiar los paradigmas que hasta ahora estamos teniendo y darle participación a todo el sistema sanitario. Esto significa incluir el sistema de emergencia extrahospitalario, las ambulancias, como el primer paso para identificar los pacientes gravemente enfermos que requieren una atención oportuna y efectiva en las primeras 24 horas. Y así entonces se propuso un algoritmo en el cual ustedes ven ahí arriba el sistema de emergencia, los sistemas de emergencias provinciales y locales que refieren a un coordinador hospitalario de trasplante o a la central operativa de coordinación del CUCAIBA, y que tiene dos caminos. Si no reviste las condiciones, queda fuera del programa, y si los tiene, ingresa al programa Glasgow 7, programa que ya les van a explicar en el curso de esta cursada. Y este seguimiento del programa Glasgow 7 puede derivar en un alta del paciente, puede derivar en el paro cardiorrespiratorio o en la muerte encefálica, todo esto coordinado por el coordinador hospitalario. Este algoritmo inicial es el que seguramente, si se pone en marcha y es efectivo, va a optimizar el tema de la identificación de donantes.
Y este cuadro muestra la estrategia en red propuesta, donde a la izquierda vemos los sistemas de emergencia, a la derecha el INCUCAI y sus organismos regionales, y cómo en los sistemas de emergencia provincial extrahospitalarios ponen en marcha la notificación del paciente crítico con un llamado código rojo y la notificación del paciente con paro cardiorrespiratorio. Esto en el hospital se hace lo que se llama la evaluación del paciente crítico, la indicación terapéutica adecuada y el ingreso al ya mencionado programa de Glasgow 7, y en la unidad de procuración y con intervención, por supuesto, del coordinador hospitalario, el seguimiento de estos pacientes en Glasgow 7, el diagnóstico de muerte encefálica, el mantenimiento del potencial donante y la comunicación familiar. Todo esto como una estrategia en red coordinada para que resulte efectiva. Entonces el camino es: paciente definido como crítico debe ser considerado un potencial donante para poder transformarse en un donante real que nos sirva para realizar un trasplante. Este slide muestra en forma gráfica lo que hablamos: la coordinación operativa abajo con los organismos regionales, el sistema extrahospitalario con las ambulancias, el sistema hospitalario con las unidades de emergencia, los servicios de guardia, y la coordinación operativa a través, en este caso, de los SAMES o de las unidades de emergencia extrahospitalaria, para que todo esto funcione en forma conjunta y coordinada. Esta es la clave para la identificación temprana del paciente crítico, que tiene, ya como dijimos, como primer objetivo el tratamiento eficaz para impedir que fallezca. Pero si lamentablemente fallece, dispara los mecanismos para la detección del potencial donante, para transformarlo en donante real y para que pase a un proceso de trasplante. Son entonces nuestros principales objetivos, como dijimos, mejorar la calidad de atención del paciente crítico como punto inicial, la detección precoz del potencial o posible donante, y de esta forma disminuir, una vez que lo detectamos, las listas de espera que no cesan de crecer y crecer a través de todos estos años. Nos propusimos entonces detectar los obstáculos y analizar las causas de pérdida de potenciales donantes del sistema público de salud en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Elaborar el registro único de pacientes críticos que ingresan al sistema público de salud. Identificar los hospitales con mayor potencialidad generadora de donantes a fin de fortalecerlos con los recursos humanos y físicos necesarios para mejorar la detección, disminuyendo el índice de fugas o pendientes. Y continuar con la adecuación del registro informatizado para optimizar las devoluciones hacia los sistemas de emergencia. Propusimos entonces una estrategia en dos fases. La primera fase o fase inicial es la fase del registro, o sea, para gestionar tenemos que registrar, y a este desarrollo del registro se le llamó REPAC, que es registro del paciente crítico. Y la segunda fase es una vez que contáramos con estos registros, poder tener trazabilidad, o sea, el seguimiento evolutivo de los mismos, y esto se tendría que hacer o se hace a través del SINTRA, que es el sistema de información central que tiene INCUCAI para poder procesar todos estos datos. Acá en este slide vemos el nombre que se le dio a este programa, como ya dijimos, REPAC, registro de pacientes críticos. Acá vemos el proceso, como la central de emergencia o las centrales de emergencia registran el evento
y envían alertas al sistema. Estas alertas están hechas a través de 3 vías: por SMS telefónico, por mails o por un programa similar al WhatsApp que se llama Telegram, que seguramente todos ustedes conocen. Estas alertas de sistema llegan a los servicios del hospital que cuentan con un coordinador hospitalario dentro de la jurisdicción de Cucaiba y Incucay. Es decir, que el coordinador hospitalario no tiene que ir cuando llega un paciente a la guardia a detectar cuál sería el potencial donante o el paciente crítico, sino que ya recibe en su teléfono un mensaje de alerta de que está en camino a ese hospital un paciente de estas características, lo cual por supuesto ahorra un montón de pasos operativos. A su vez, la central operativa coordinadora del Cucaiba informa al coordinador hospitalario de la evolución del registro y se produce la salida del proceso, como ya dijimos, o el ingreso del paciente al Sintra y al programa del Glasgow 7 o al programa postparo. Este registro de pacientes críticos llamado REPAC lo que propone es un modelo de procuración eficaz y sustentable que se integre al sistema sanitario y que nos permita garantizar que sean efectivamente atendidos los pacientes críticos, desembocando en una autosuficiencia en trasplante por el proceso de donación efectivo, cumpliendo por supuesto con los lineamientos nacionales de salud, a saber, equidad, accesibilidad y calidad de atención. Hubo que definir cuáles eran los diagnósticos presuntivos que iban a ingresar a este registro del paciente crítico y se definieron entre ellos el deterioro del sensorio, traumatismo encefalocraneano moderado a grave, politraumatizado grave con deterioro del sensorio, paro cardiorrespiratorio reanimado durante su traslado o ocurrido durante su traslado, convulsiones sin recuperación neurológica, herida de arma de fuego en cráneo y herida de arma blanca en cráneo. Esto fue una definición inicial y esto es obviamente muy dinámico y se irán agregando o sacando diagnósticos de acuerdo a la experiencia acumulada. La segunda fase, como dijimos, era la trazabilidad o seguimiento evolutivo, y esto lo hace la Dirección de Sistemas a través del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina, como dijimos el SINTRA, que es el que se ocupa de el registro y el procesamiento de todos estos datos. En esta serie de slides vamos a mostrar cómo vemos la pantalla en la computadora que nos da acceso a este programa, en este caso en el INCUCAI. La flecha señala el programa de atención, entre otros programas, el programa de atención al paciente crítico. Una vez ingresados ahí, se abre la segunda pestaña que nos lleva a la evolución del paciente crítico, donde podemos cliquear para verla. A continuación veremos un rápido video de cómo se hace este registro. Y acá en este video entonces vamos a ver los distintos pasos para ir registrando este proceso.
Seguimos viendo entonces en el Sintra el desarrollo del mismo. En este video es un video explicativo para los profesionales de cómo descargar el programa Instagram para sus teléfonos. Y esto es lo que recibe el coordinador médico en la unidad hospitalaria en la que se encuentra. El número de REPAC, la institución sanitaria, el médico que se encuentra allí, el apellido, el nombre del paciente, bueno, todos los datos que ustedes ven en este gráfico es lo que recibe en su teléfono el coordinador antes que el paciente arribe a la institución. Por todo esto, consideramos que la implementación de este programa es un eslabón importante en el camino de lograr la definitiva concepción del proceso de procuración-trasplante como un todo indivisible e integrado. Hay que terminar con la cultura de los compartimentos estancos y hay que cerrar la brecha entre ambas actividades. Por un lado, la procuración y por otro lado, el trasplante. No, es todo parte de un mismo proceso. Para ello será imprescindible, además de los esfuerzos y compromisos de los actores involucrados, la asignación equitativa de recursos para sostener esta estrategia. Será muy intenso el trabajo para lograr los cambios culturales y las percepciones objetivas y subjetivas del colectivo de salud en su conjunto, desde las direcciones de hospitales hasta los distintos niveles jerárquicos, en cuanto y a los ministerios, por supuesto, en cuanto a la percepción del proceso de procuración-trasplante como una actividad asistencial totalmente integrada a la realidad sanitaria existente, tan importante como el resto de las que integran las distintas modalidades de atención extra e intrahospitalaria. Y acá abro un paréntesis simplemente para hacer un comentario. A veces hacen falta que ocurran cosas lamentables para que las autoridades de conducción tomen conciencia de la importancia de lo que hablamos, aquellos que estamos gestionando no ya las políticas, aunque a veces podemos haberlo hecho, sino la asistencia en el terreno, en la trinchera, como se dice ahora. Fíjense que esta pandemia lamentable del coronavirus ha despertado el interés y lo que siempre debió de ser de la preparación epidemiológica e infectológica para este tipo de eventos que nunca se hizo. Por eso estamos
Y nunca se hizo no solo a nivel nacional, sino en muchos países del mundo. Por eso uno se enfrenta a estas realidades. Bueno, quizá cuando llegue el momento, también en trasplante tendrán que ocurrir cosas, ojalá no, para que las autoridades tomen conciencia de que antes de que ocurran estas cosas, y las cosas que ocurren es que muere gente porque no hay órganos para trasplantarlos. Y me parece que el peso de esto, estamos hablando de muertes reales, de individuos, de personas, de familias, necesita atención, necesita compromiso y necesita ser resuelto de alguna forma. Bueno, y en este slide mostramos algo muy importante en lo que es el camino para la revalorización de la función del coordinador médico en procuración y trasplante. A través de la gestión del doctor Raimondi y de autoridades de la cátedra y otros profesionales, se logró que a través del Colegio de Médicos, en las actividades de posgrado 2022, como ustedes están viendo ahí dentro de las actividades, se incorpora por primera vez el curso de coordinación médica en procuración y trasplante dirigido a distintos profesionales que quieran capacitarse en esta temática. Esto es un hito fundamental porque el recurso humano que se necesita debe estar capacitado y formado, y esta es una herramienta idónea para esta capacitación. Es decir, que a través de esta actividad que se inicia en el 2022, esperemos que tengamos un recurso humano más disponible y formado para esta difícil tarea, que es mejorar los índices de procuración en la República Argentina.